Hola, bueno, estoy de vuelta por acá. No grabo videos tan seguidos como quisiera porque, bueno, es toda una cuestión gestionar el tiempo, pero hoy les quiero hablar de un libro que realmente está ayudando en gran medida a mi vida y que creo que podría hacer lo mismo por alguno de ustedes, si es que, bueno, están abiertos a eso. El libro como tal se llama Let Them, es de Mel Robbins y básicamente lo que quiero hacer hoy es contarles de qué se trata a grandes rasgos y motivarles a que puedan leerlo completo. Bueno, básicamente habla sobre esta teoría de dejar que los otros actúen como quieran actuar y ya no intentar controlar en todo momento las acciones de los demás. Y sobre todo, evitar que las acciones de los demás nos afecten. Porque realmente, ¿cuándo es que nos afectan las acciones de los demás? Nos afecta cuando no actúan de la manera en la que nosotros esperamos que actúen, porque los seres humanos tenemos una necesidad intrínseca de control. Es decir, el control es una ilusión, porque realmente no podemos controlar nada. Incluso uno puede intentar persuadirle a una persona, influenciarle a una persona, claro que sí, pero finalmente no vas a poder controlar lo que esa persona va a terminar haciendo. Ok, para una persona bastante ansiosa como yo, ese libro fue una luz total para mí. Obviamente porque, bueno, es como como que me da visibilidad de muchas cosas que a veces hacemos y que realmente no tienen sentido. Y para empezar, la autora empieza justamente contando un poco acerca de su vida y empieza contando un ejemplo sobre que su hijo creo que tenía un baile de graduación, no sé si era sí, del colegio. Y bueno, en Estados Unidos esto es como una tradición, tenían el baile de graduación y estaban en una ocasión todos afuera hablando sobre el baile y la idea era ver dónde iban a ir a comer luego del baile. Y entonces entre los chicos ahí hablando, de repente Mel Robbins, nuestra autora, se da cuenta que había sido su hijo y sus compañeros no tenían reservación para ir a comer a ningún lugar y que básicamente no había ningún plan y ellos estaban pensando en irse a comer a un lugar súper random que era un lugar encima muy pequeño que ni siquiera iba a tener espacio para recibirles y aparte estaba lloviendo. Entonces imagínense cómo se puso Mel, que es una persona también muy controladora y ansiosa. Básicamente ella empezó a pensar, ¿cómo puede ser que no tengan un plan? ¿Cómo puede ser que no tengan reservado un lugar y encima está lloviendo? Y encima esto, y encima lo otro, y encima esto. Y en esa cuenta que viene su hija, otra de sus hijas, la hermana mayor, y le agarra a Mel, que es nuestra autora, y le dice, mamá, déjales, déjales. Es su baile de graduación, no es tu baile, le dice. Y la señora así como que le cayó la ficha porque era como que sí, o sea, ella por querer ayudar, por querer hacer que los chicos tengan un lugar reservado, que no se mojen bajo la lluvia, todo eso, al final era como que les iba a quitar una experiencia que realmente iba a quedar, o sea, va a quedar para el recuerdo de los chicos, irse a un lugar, estar todos apretados, reírse porque al final no reservaron, mojarse un poco bajo la lluvia, o sea, ella en su afán de querer tener todo controlado iba a frustrar eh, una experiencia que su hijo iba a tener. Y bueno, básicamente es ahí donde como que un momento eureka para para la autora porque se da cuenta de que realmente déjalos. O sea, deja que actúen. Deja que ellos hagan lo que quieran hacer. Y ojo, hay advertencias obviamente para esta teoría del déjalos. Dejar que alguien actúe como quiera actuar
No significa que tengas que dejar que alguien te maltrate psicológica o físicamente. Para eso no aplica la teoría y de hecho la autora hace un énfasis muy fuerte en el libro sobre eso, porque el libro recibió ciertas críticas sobre eso y la autora hace una aclaración muy fuerte de que para esas situaciones obviamente no aplica. Tampoco aplica para situaciones en donde pongas en peligro tu vida o la de un tercero. Es decir, si tenés un amigo que está totalmente alcoholizado y se quiere ir a su casa manejando así, obviamente no le vas a dejar. Ahí no aplica la teoría del déjalos, porque muy probablemente ese amigo tenga un accidente o lo tengas vos si te vas con ese amigo. Entonces ahí no aplica tampoco. Y tampoco aplica a situaciones de autosabotaje personal. Es decir, si te vas a una entrevista de trabajo y te preguntan cuánto es lo que querés ganar, por ejemplo, tenés que ser capaz de decir cuánto querés ganar realmente para darle valor a tu trabajo y no dejar que te paguen lo que sea. Entonces, esos son los tres momentos en los que obviamente la teoría déjalos no aplica, tampoco no aplica a niños, es decir, esta es una teoría para los adultos. Obviamente que a los niños no le vamos a dejar hacer lo que quieran porque ellos ni siquiera tienen la corteza prefrontal toda desarrollada todavía. Entonces esa es una teoría que es para los adultos. Ok, entonces teniendo esa parte clara, el libro tiene varios capítulos. Em, Básicamente lo primero es que dejes que las personas hablen mal de vos, que dejes que las personas te critiquen, que eso no te frene para llevar adelante tus proyectos. Porque hagas lo que hagas, van a haber personas que desde el día uno te van a apoyar, van a haber personas que desde el día uno te van a criticar. Después esas personas que te criticaron cuando tengas éxito te van a preguntar cómo lo hiciste. Entonces no dejes que ese sea tu parámetro como tal. Y sé consciente de que va a pasar, porque incluso a veces nosotros pensamos cosas negativas sobre personas a las que amamos. Cuestionamos decisiones de personas a las que amamos y no por eso quiere decir que no les queramos. Ok, eso es lo primero. También habla de que la amistad adulta, esa parte es algo que me gusta mucho en uno de los capítulos. Y bueno, acá da otra vez un ejemplo la autora sobre que ella está en su casa, creo que como que scrolleando, viendo redes sociales o algo así, y ella ve que sus amigas tomaron un viaje, o sea, se fueron a un súper viaje y obviamente no le invitaron. Entonces, imagínense, o sea, en el libro se puede vivir cómo la autora sintió esto, ¿verdad? Porque uno solo se tiene que poner en su lugar. Ella está viendo fotos de sus amigas de toda la vida que se fueron a un súper viaje y no le incluyeron. Entonces ella indignadísima, o sea, ella se indignó. ¿Cómo puede ser que ellas no pensaron en mí, ni siquiera me invitaron? Capaz sabían que yo les iba a decir que no, pero igual no me invitaron. Y ella cuenta eso y te hace sentir la frustración que sintió en ese momento. Pero después, cuando aplica esta teoría a esa situación, ella dice, déjales que hagan un viaje sin incluirte, déjale que hagan planes sin incluirte. Y también ella aquí se pone en el lugar de pensar sobre sus propias acciones. Y básicamente dice, yo estuve absorta en mi trabajo prácticamente los últimos meses o los últimos años. Estuve súper fuera de todas las actividades sociales. Nunca tampoco me senté a escribirle un texto a una amiga y decirle, hola, te extraño o algo así. Entonces, muy probablemente ella tampoco estaba vinculándose con esas amistades de forma activa como para esperar que estas personas le incluyan en un plan que tiene que ver con un viaje, por ejemplo. Entonces, eso me encanta, que ella también mira ese lado y se da cuenta. Y realmente acá digo que sí, que es así tal cual, porque la amistad humana es como una planta que se tiene que regar. Y yo respeto las amistades cactus, obviamente, que son amistades
de bajo mantenimiento, digamos. Pero también es cierto que con el día a día de la vida adulta, con que cada uno tiene sus actividades, incluso hay gente que vive en otras ciudades o en otros países, es necesario que haya un mantenimiento justamente para que esa amistad se siga alimentando. Y ese mantenimiento no necesariamente tiene que ser algo tan complicado si es que no podés hacerlo. Si tanto te complica juntarte con alguien porque las actividades no coinciden, que se entiende súper bien, más cuando uno tiene hijos, cuando uno tiene un trabajo muy pesado. Bueno, si eso no se puede hacer, a veces simplemente se puede lograr con un mensaje. Con un mensaje: hola, ¿sabes qué pensé en vos? Quiero saber cómo estás. Quiero saber cómo estás. Y la persona te hace un audio, 1 minuto, y vos le respondes con otro audio. Y bueno, por lo menos actualizarse semanalmente. Si tu amiga se mudó a otro país, saber cómo está, qué está pasando. Porque la realidad es que, o si no, la amistad se vuelve como un recuerdo. Es decir, nos juntamos con las personas para hablar de eventos del pasado, que da gusto recordar anécdotas del pasado, es súper simpático, pero al final te das cuenta que no hay ninguna aventura nueva que hayas vivido con esa persona. Es decir, no hay nada nuevo, porque esa persona en realidad lo que pasa es que se termina viendo contigo y al final es actualizarse sobre los últimos proyectos o las últimas cosas que le pasaron, pero vos no estuviste hablando o en contacto con esa persona mientras eso le estaba pasando. Por ejemplo, vos te enteraste que le echaron del trabajo, pero después de 3 meses no viviste ese proceso de cuando la persona se quedó sin trabajo y empezó a buscar, o te enteraste que había sido esa persona, se divorció, pero no viviste ese proceso de pensar en me divorcio, no me divorcio, o hago esto, hago lo otro. Y eso justamente yo le estaba diciendo a una amiga el otro día, le estaba diciendo: para mí, los amigos son mi familia, porque son personas que yo elegí. Y es cierto, a medida que crecemos, el círculo se hace más pequeño, porque tampoco uno va a tener realmente el tiempo con todas las actividades de un círculo gigante, pero nos volvemos más selectivos y esas personas que se quedan con nosotros, con nuestros, o sea, son nuestros amigos y son nuestra familia elegida. Y yo, por lo menos, no quiero que mis amigos sean tíos lejanos de mi hija, por decirlo, sino que quiero que sean esos tíos a los que mi hija conoce y son parte de sus cumpleaños y de sus eventos y de todo. Y saben, por ejemplo, qué deporte le va a gustar a mi hija, o sea, le gusta a mi hija para cuando haga deporte, porque bueno, ahora ella es una bebé, o saben, por ejemplo, conocen mi casa de donde vivía hace 5 años, conocen mi casa donde vivo ahora. Es decir, yo quiero que mis amigos sean parte de mi vida en el proceso y no solo en la actualización, que estén conmigo mientras yo estoy viviendo justamente el día a día. Y realmente a veces lograr eso requiere, no a veces, siempre lograr eso requiere compromiso y un esfuerzo. Es decir, la vida adulta, cada uno tiene sus actividades, algunos tienen horarios de trabajo diferentes, viven en otra ciudad, lo que sea. Y por ejemplo, con un grupo de amigas lo que nosotros hacemos es nos agendamos un día al mes y ese día nos vemos. Y obviamente si pasa algo, bueno, se va a tener que posponer. Si mi hija se siente mal o algo le pasa a mi esposo o a mí o a su hijo, a su esposo, se va a tener que posponer. Pero la mayoría de las veces ya fijamos un día al mes y esto hago como con amigas cercanas y como que trato de fijar un día al mes y es muchísimo. Imagínate pasar de verle a una persona una vez al año, que verle, por ejemplo, 12 veces al año. O sea, son 12 oportunidades de vivir nuevas experiencias, de vivir nuevas aventuras y de seguir creando con estas personas nuevos recuerdos también. Bueno, hice una pausa técnica
Y bueno, continuando un poco con el libro de Mel Robbins, ella básicamente habla de cómo aplicar esta teoría de Let Them en varias áreas de tu vida: trabajo, amistad, amor. Yo les estaba hablando de la parte de amistad. Y bueno, para las relaciones de pareja, por ejemplo, habla de muchos aspectos, pero a mí me sirvió bastante también porque ¿qué es lo que más queremos hacer con la pareja? Es que esto es impresionante, pero uno le quiere moldear a su pareja. Uno le quiere moldear a su pareja. Es decir, como que yo te amo, pero si te puedo hacer un poquitito más parecido a mí, mejor. Y en realidad capaz que eso no es lo que se necesita, porque en el equilibrio, o sea, en lo opuesto, capaz por ahí es que uno se complementa mejor con el otro, ¿verdad? Pero bueno, básicamente de eso también habla el libro, ¿verdad? De que si tu pareja tiene cosas que a vos te molestan, pero que son cosas que no van a disminuir a lo largo de los años el amor que vos le tenés a esa persona. Y bueno, vas a tener que probablemente dejarle a esa persona que sea como es. Ahora, si te das cuenta que esas cosas que te molestan de tu pareja probablemente van a ser cosas que no logres tolerar, porque para vos realmente son demasiado importantes, es momento de que te replantees esa relación. Les doy un ejemplo de mi parte, este no es de la autora. Yo soy una persona que puedo hablar con mucha propiedad de la ansiedad porque yo soy ansiosa. Yo soy ansiosa. Yo puedo hablar mucho de las personas que quieren controlar a otras personas porque yo he caído en eso y vuelvo a caer una y otra vez sin darme cuenta, o a veces incluso siendo consciente en los mismos patrones. Entonces, a mí algo que me pasaba, por ejemplo, con mi esposo es que nosotros tenemos horarios, teníamos antes, en realidad ahora ya son como parecidos, pero teníamos antes horarios diferentes para hacer las comidas. Digamos que yo desayunaba unas 2 horas antes, él desayunaba 2 horas después. Entonces, imagínense el nivel. A mí me entraba una ansiedad porque yo decía, si yo desayuné a las 8 y esta persona está desayunando a las 10 y yo quiero que almorcemos a las 12, probablemente nosotros no almorcemos a las 12 porque él no va a tener hambre porque él almorzó más tarde. Entonces a mí eso me molestaba porque yo decía, yo voy a querer almorzar a las 12 y yo quiero almorzar con él, y si él no tiene hambre, entonces se frustran mis planes. Básicamente así. Y en el libro de Mel Robbins, en el libro Let Them, habla justamente de eso, de que esos son berrinches de adultos. Por Dios, los adultos hacemos berrinches. Ese era mi berrinche. Entonces también me pasaba que era una discusión. Ojo, esto creaba discusión entre nosotros. Que yo, por ejemplo, mi esposo es alguien muy saludable, pero tenemos estilos de alimentación diferentes. Yo, por ejemplo, me hago 4 comidas y no pico ninguna comida, o sea, no pico ningún alimento entre esas 4 comidas porque me dejan satisfecha. Y mi esposo, sin embargo, puede hacer comidas más pequeñas y picar entre cada comida central. Y bueno, entonces pasaba otro ejemplo, que eran prácticamente las 12 menos 10, faltaba poco para el mediodía. Y yo veía que mi esposo agarraba 2 galletitas dulces y comía antes del almuerzo. Me enloquecía. Yo me enloquecía. O sea, yo en serio hacía un berrinche tremendo porque yo no podía entender por qué él no podía esperar simplemente los minutos que faltaban para almorzar. ¿Por qué tenía que picar algo antes? Y se dan cuenta, son berrinches de adultos, porque ¿en qué me afecta a mí eso? Absolutamente nada. Si él no tiene mucha hambre en la hora del almuerzo, y bueno, tengo que almorzar yo sola en el momento en el que quiero almorzar y ser libre, ¿verdad? Y ahora recuerdo eso y me río, pero son situaciones por las que he pasado, y de hecho ahora seguramente quiero ejercer el control de otras maneras que ni siquiera me vienen a la mente ahora,
pero es que los humanos somos así y lo importante es ser consciente de esto y darte cuenta que en realidad vos no le podés controlar a nadie. Lo que podés hacer es influenciar. En el libro da el ejemplo justamente de una persona que no cuida para nada su salud, la esposa está toda preocupada todo el día porque el esposo no hace ejercicio, come súper mal y todo el tiempo ella le está tratando mal, básicamente diciéndole que es un holgazán, que no hace nada, que se vaya al gimnasio, que empiece a comer bien, esto, lo otro. Y eso en realidad hace la esposa desde el dolor, ¿verdad? Desde el dolor porque no quiere verse en la penosa situación de perderle a su marido en algún momento. Pero ¿qué hace? Le reta, o sea, le insulta básicamente para motivarle de cierta manera a que esa persona cambie su estilo de vida. Pero eso al final es totalmente contraproducente porque cuando más le presionas a alguien para que cambie, menos vas a conseguir que cambie. Menos vas a conseguir que cambie porque la persona se siente totalmente atacada y termina haciendo totalmente lo contrario. Lo que sí puedes hacer es influenciar. Y eso da el ejemplo. La esposa, por ejemplo, empezó a hacer actividad física, ella comía muy bien, básicamente se reflejaba en su actitud, lo bien que le hacía ejercitarse. Y bueno, después el marido empezó a copiar esto, porque era como que la otra persona le mostraba los resultados, pero sin ese insulto constante de vos luego no haces nada o cosas así. Pero sí había mucho refuerzo positivo, porque cuando el esposo empezó a hacer la actividad física, la esposa justamente le daba mucho refuerzo positivo, le decía me hace feliz, que te estás cuidando, que estás haciendo las cosas. Y bueno, de eso se trata. Este libro tuvo críticas, obviamente bastante negativas, porque se decía que la teoría del déjalos es una teoría para que en realidad vos aceptes todo y eso te haga sufrir. Y en realidad esa crítica viene de alguien que no leyó el libro para nada y que simplemente se quedó con la parte de atrás del libro, porque la teoría específicamente habla de que uno tiene que saber poner límites, de que si tenés a alguien tóxico a tu alrededor, bueno, y si realmente te vas a alejar, hacelo. Pero si es que es una persona que tiene ciertas actitudes que a vos te molestan, pero le amás a esa persona y le querés tener en su vida, analiza realmente en qué tanto te afecta esas actitudes que tiene esa persona. Y eso, y como les decía, hay tres advertencias grandes del libro que déjalos. Primero, es una teoría que se aplica a los adultos. Segundo, no aplica para situaciones donde estés sufriendo maltrato físico. No tenés por qué dejar que nadie te maltrate ni psicológica ni físicamente. Ese es el momento para poner los límites. Y los otros dos ejemplos que decía que tienen que ver con el autosabotaje personal y bueno, alguna situación de emergencia donde tu vida o la de otra persona pueda estar en peligro. Pero para situaciones, como yo te decía, personas que hablen mal de vos, personas que te critiquen, no dependas de eso para seguir adelante y para hacer las cosas que realmente querés hacer. Y por más de que yo hablé mucho hoy, les digo que hay mucho más que no dije que tienen que ver con el libro. Y les invito para que puedan leer. Y si tienen un libro similar que me quieran recomendar, o que a ustedes les resonó, por ejemplo, me encantaría también, bueno, leer en los comentarios.